nosotros, para los estudiantes, para el profesor Jorge y el ingeniero David, bienvenidos. Estos espacios de conferencias que viene dando UNIZAR en medio de la contingencia por COVID, pues han sido, como bien lo hemos programado, unos espacios adicionales para que los docentes puedan apoyar sus cátedras, pero también para que el sector productivo pueda vincularse a lo que viene haciendo UNIZAR. Y para UNIZAR, pues ha sido fundamental el apoyo de las entidades con las que ha tenido convenios y con las que tienen convenios, como en este caso FENAVI. El día de hoy, pues vamos a tener una conferencia con el ingeniero David García. Él es ingeniero ambiental, especialista en manejo de residuos. Y vamos a tener entonces la conferencia Gestión Integral de Residuos Sólidos en Avicultura. El ingeniero David ya nos acompañó también en una conferencia pasada donde tuvimos una muy buena asistencia y una expectativa cumplida en su totalidad. Entonces, de nuevo, David, para nosotros es un placer que esté con nosotros, que nos apoye en estos procesos. Bienvenido a UNIZAR, a su casa y este auditorio suyo. Muchas gracias. Bueno, Jaime, Jorge, muy buenos días para todos los participantes. La idea de este espacio es tener una visión sobre la gestión integral de los residuos sólidos en la avicultura, con el fin de minimizar siempre los impactos ambientales generados por prácticas inadecuadas, sobre todo en el sector rural, donde se pueden generar impactos significativos por disposiciones inadecuadas en fuentes de agua que nos abastecen del recurso inclusive para el mismo sector, como para otras ubicaciones aguas abajo de esas fuentes de agua donde se hace disposición inadecuada. También la contaminación por emisiones cuando se hace incineración a cielo abierto de los residuos sólidos que se generan en las unidades avícolas, ¿sí? Y al peligro asociado al que estamos expuestos por riesgos químicos, tanto a nivel de humanos como a nivel de otros seres vivos como animales, etcétera, que pueden tener acceso a envases con insumos químicos, con venenos, con raticidas que se disponen de manera inadecuada. Entonces, para iniciar, vemos en esta primera imagen la parte de, tenemos siempre un punto o un foco de generación. Yo voy a suspender mi video para evitar de pronto conflictos o daños en la presentación, ¿sí? Una parte de generación, la parte de generación siempre es donde debemos tener un especial manejo porque desde David, allí... Sí, señor. discúlpame, antes de que iniciemos, se me pasó invitar a nuestros asistentes a que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Tenemos los micrófonos pues un poco cerrados para quienes ingresen porque ustedes entenderán que se vuelve un poco complejo el manejo, pero está abierto el chat para que al final las preguntas que estén allí se las podamos transmitir al ingeniero David. Entonces los invitamos a participar activamente. David, gracias y perdóname por interrumpir, No, pero tranquilo, para que tuviéramos la participación al final. Gracias. tranquilo, muchas gracias. Entonces, en esta parte de generación hay que tener muy presente, ¿sí?, que es desde allí donde debemos empezar a realizar una verdadera separación de los residuos por tipo, por clasificación, orgánico, inorgánico, reciclable o aprovechable, o peligroso en el caso de que sea allí donde se genere. En la parte de generación tenemos las viviendas, tenemos los galpones, tenemos las bodegas de almacenamiento de insumos químicos, necesarios para el uso de procesos, por ejemplo, de limpieza y desinfección en las granjas, ¿sí? En la parte de almacenamiento, cómo vamos a realizar esa disposición temporal en nuestras unidades avícolas, que incluye todo lo que son incubadoras, plantas de beneficio, granjas de postura, granjas de material genético y granjas de pollo de engorde. Cómo hacer los alistamientos en esas unidades avícolas de tal manera que se minimice la generación de residuos, por ejemplo, líquidos, en el caso de los alistamientos y el lavado, entonces a partir de prácticas como barrido y limpiezas en seco. ¿Cómo garantizar una adecuada recolección y transporte de esos residuos? ¿Cada cuánto tenemos nosotros disponibilidad de acceder a los elementos de recolección y disposición y transporte municipales en algunas unidades productivas a los cuales tenemos acceso a estos mecanismos de apoyo, ¿sí? O si bien nos toca llevar en algunas granjas, por ejemplo, los residuos hasta unos puntos estratégicos donde posteriormente son recolectados y transportados por las empresas municipales de aseo. Si tenemos la opción de realizar reciclaje, ¿qué tipo de reciclaje podemos llevar a cabo? Nosotros podemos realizar reciclaje de plásticos, de cartón, de papel, algo de chatarra que se pueda generar en las granjas en los momentos de hacer mantenimiento, los galpones, y se cambian, por ejemplo, techos de zinc.
estructuras metálicas, etcétera. ¿Sí? La transferencia, entonces cómo este tipo de insumos reciclables se pueden transportar o entregar a empresas que van a realizar procesos de transformación o reutilización de este tipo de materiales y en su defecto los que necesitan de relleno sanitario. Entonces en este torno de ideas estamos empezando a dar un enfoque de sostenibilidad basados en una estrategia de economía circular. Ya no se habla de disposiciones de fin de tubo, sino básicamente de lo que yo estoy generando, en qué otros elementos de las cadenas de valor yo los puedo integrar o los puedo utilizar como materia primas o insumos para la elaboración de otros tipos de elementos. Uno de los residuos más importantes que se generan en el sector avícola son las gallinazas, las pollinazas, que son enmiendas orgánicas o biomasas residuales que permiten obtener un valor agregado principalmente en el sector agrícola, ¿sí? Porque los agricultores, los que tuvimos la oportunidad de estar en la charla pasada, hablábamos algo del manejo de los suelos en los procesos agrícolas, donde nosotros venimos, o los agricultores vienen extrayendo materia orgánica y explotando los suelos de una manera inadecuada, sacándole, pero no le están adicionando nuevamente materia orgánica a esos suelos. Entonces allí hay un gran valor agregado del gremio avícola como productor de biomasas residuales, las cuales compostadas sirven como un aliado estratégico para los cultivos y los agricultores que tanto alimento nos han estado suministrando en estos días y siempre, básicamente. Entonces, como primera instancia, se me quedó quieta mi pantalla ahí. Yo quiero que conozcan un poquito de FENAVI. La misión de FENAVI básicamente es representar a los avicultores y trabajar por la sostenibilidad, el crecimiento y la competitividad del sector avícola en Colombia, ¿sí? Queremos ser la entidad líder e influyente del sector agropecuario colombiano, con lo que se lleve a generar un ambiente propicio para la actividad avícola y el reconocimiento de su contribución a la seguridad alimentaria y al crecimiento económico y social de todos nosotros como habitantes del territorio nacional. Para ello nosotros tenemos conformados varios programas, ¿sí? El programa apoyo, el programa huevo, el programa técnico, el programa económico y el programa de sostenibilidad de FENAVI y FONAP, en el cual lo que tenemos es un compromiso de promover el mejoramiento continuo de los productores avícolas nacionales, para lo cual contamos con diferentes herramientas como la Guía Ambiental para el Subsector Avícola, que se presenta en esta parte, que es un documento técnico muy importante sobre el cual si un avicultor que tenga un proceso de beneficio, de incubación, de granjas de postura, de granjas de pollo de engorde, cualquier proceso dentro de la línea del gremio avícola se basa en la guía ambiental del sector avícola para cumplir todo lo que tiene que ver con temas de sostenibilidad ambiental, concesiones de agua, permisos de vertimientos, gestión integral de residuos sólidos, orgánicos, inorgánicos, peligrosos, compostaje y aprovechamiento o valoración económica de biomasas residuales como las pollinazas y las gallinazas, entre otros. Se basa en la guía y la guía tiene todas las herramientas técnicas necesarias para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental de cada uno de los sectores avícolas que compone el gremio, ¿sí? Tenemos entonces dentro del programa de sostenibilidad diferentes cartillas o herramientas. Tenemos cartillas rápidas para el manejo de residuos peligrosos, gestión del recurso hídrico, mitigación de olores, guía rápida de seguridad industrial y salud ocupacional en el sector avícola. Tenemos una cartilla que es el documento técnico para prevención y mitigación de olores generados en la industria avícola o plan de reducción de impactos por olores ofensivos. Y contamos con una red de apoyo, dentro de los que yo estoy incluido, en el eje cafetero, que somos profesionales especializados que apoyamos todos los procesos de inclusión de la sostenibilidad en el sector. Entonces nosotros somos 7 compañeros que tenemos diferentes zonas. Está un compañero que está en el Santander, otra compañera que está en la costa, está el compañero del Valle, está el compañero de Cundinamarca, está el compañero de Antioquia, está el compañero de Tolima y Huila, y estoy yo en el eje cafetero que voy hasta el norte del Valle, ¿sí? Entonces, conociendo un poquito lo que es la federación, vamos a ver en esta presentación, ¿sí?, todo lo que es el marco normativo. Si bien en Colombia y los que hemos estado un poquito, yo realmente en los últimos días me he venido desconectando un poco de la información del COVID porque hay que empezar realmente a vivir con esta nueva dinámica en el mundo, ¿sí? Pero entre menos
pienso yo, ya importancia, sin descuidar los cuidados que debemos seguir teniendo con ello, vamos a empezar a tener, digamos, lo que una mejor visión de cómo nos vamos a empezar a comportar y a manejar en este entorno nuevo por la pandemia que se ha generado. Entonces vamos a ver un marco normativo que se ha visto en estos días completamente dinamizado. En estos días el gobierno nacional ha sacado innumerables decretos, leyes, resoluciones, circulares, guías, y efectivamente en el marco de los residuos sólidos esto se ha visto afectado. Si bien nosotros tenemos una gran cantidad de normas que vienen desde muchos años atrás en la gestión integral de residuos sólidos, en los últimos días estas normas se han venido modificando de tal manera que se minimice el riesgo de contraer el virus por manipulación inadecuada o prácticas deficientes en la gestión, almacenamiento, desinfección, disposición, transporte y manejo final de los residuos sólidos que estamos generando. Entonces, en la tercera parte vamos a ver todo lo que es la gestión y manejo de esos residuos sólidos, porque implementar un plan de gestión integral de residuos sólidos PGILS y un plan de gestión de residuos sólidos peligrosos RESPEL, que también están inmersos dentro de los decretos SICA 3650, 3651 y 3652, y se conocen como los procedimientos operativos estandarizados, que para apoyo de engorde son 10 y para postura son 11. Y dentro de esos procedimientos operativos estandarizados existe uno que es el procedimiento operativo estandarizado de manejo de residuos sólidos. Entonces el PGIRS, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y de Manejo de Residuos Peligrosos, puede estar inmerso en esos procedimientos operativos estandarizados. Lo importante es dejar muy claro dónde se genera, las cantidades que se generan, el tipo de residuo que estoy generando, cómo va a ser el manejo, la manipulación, el almacenamiento y la disposición final. Siempre es muy importante tener claridad que estos residuos deben de estar muy bien identificados por tipo, por cantidad, para a partir de esa línea base o de ese conocimiento del tipo de residuo que yo genero en mi unidad productiva, yo tenga muy claro cómo son los procedimientos de manipulación y de disposición final, ¿sí? Los procedimientos para implementación, y vamos a ver unos beneficios de la implementación. Entonces, digámoslo que como introducción, es un hecho, como les venía contando, que nos enfrentamos a una nueva normalidad que absolutamente nadie esperábamos, ¿sí? Este es un tema que se ha venido trabajando del COVID desde diciembre en algunos sectores del mundo, pero realmente nosotros venimos trabajando o escuchando hablar del tema hace 2 meses larguitos, ¿sí? Para la industria avícola es muy importante tener claro estos procesos de manejo de las contingencias y el virus. Si bien nosotros en la avicultura tenemos un gran conocimiento en prácticas de bioseguridad, y yo personalmente considero que más seguro, que de los sitios más seguros que uno puede tener es una granja avícola, donde hay una baja densidad de tránsito de población, donde la gente que está allí prácticamente no sale de la granja, y las prácticas de bioseguridad garantizan o permiten tener unos estándares muy altos de sanidad animal y de sanidad para nosotros los humanos. Entonces hemos venido trabajando en la adaptación, ¿sí? A cómo empezar a realizar nuestros trabajos, cómo empezar a realizar el apoyo a los avicultores, minimizando siempre el riesgo de contagio, porque si bien tenemos conocimiento que algunas personas, en los cuales me incluyo, podemos llegar a tener el virus, pero no generar ningún tipo de síntoma, ¿sí? Ser asintomáticos. Entonces, en ese caso es un riesgo mucho más alto si yo voy a una granja, a una planta de beneficio siendo asintomático y puedo contagiar a otros trabajadores, donde se llegue a generar una suspensión prácticamente total de la empresa o de la industria, ¿sí? Por contagios de afectaciones de coronavirus en las personas que se desempeñan en ella, como ha pasado en Estados Unidos, con plantas de beneficio de porcinos, plantas de beneficio de aves, donde se han visto prácticamente suspendidas las actividades porque se contagia 60-70% de los trabajadores, lo cual genera pérdidas económicas muy significativas tanto para el gremio como para cada uno de nosotros, porque nosotros dejamos de ser productivos, ¿sí? Dejamos de ganar nuestro salario completo y por ende vamos a generar un impacto en la economía tanto a nivel de familias como a nivel de regiones, como a nivel de departamentos, como a nivel de empresas. Entonces, el trabajo de la federación es de vital importancia porque nosotros proveemos de alimentos tanto a la gente como generamos un sustento económico en nuestras familias. Todas las medidas que tomemos para protegernos serán muy importantes para el beneficio tanto propio y
de todas las organizaciones en las cuales nosotros nos desempeñamos. Por eso el presidente de la federación, el doctor Gonzalo Moreno, ha sido muy enfático en que él quiere que todos estemos juntos en diciembre y que todos nos podamos ver en diciembre bien y sanos. Y realmente el capital humano es de gran valor para las organizaciones y por eso se ha venido trabajando fuertemente en toda esta parte de la nueva adaptabilidad a lo que estamos enfrentando. Entonces el COVID, y dicen, vamos a hablar de residuos, pero ¿por qué el COVID? Porque el COVID ha venido generando un efecto colateral en todo lo que tiene que ver la sostenibilidad ambiental. Hablando tanto del recurso hídrico, porque si bien nosotros tenemos en las unidades avícolas concesiones de aguas superficiales sobre las cuales nos abastecemos para poder llevar a cabo los procesos avícolas, ¿sí? De abastecimiento de agua para las aves, para los mismos trabajadores de las unidades avícolas. Si bien este mes y el mes pasado, abril y mayo, son meses donde deberían de presentarse lluvias, esto ha sido un clima completamente distinto a lo que se ha presentado en años anteriores. Este año se ha presentado unas fuertes oleadas de calor, generando un impacto en la cantidad y la calidad del agua que se suministra a través de esas fuentes de agua superficiales y a través de inclusive las fuentes de agua subterráneas, porque las fuertes oleadas de calor hacen que se disminuyan los caudales y los volúmenes de agua disponibles y se concentren algunos contaminantes como sólidos suspendidos, se incrementa la turbidez de esas aguas generando dificultad en la tratabilidad. Entonces esto ha llevado a que se implementen estrategias de ahorro y uso eficiente de agua que garanticen el suministro de recurso hídrico en toda la cadena de valor del gremio avícola. Pero esto a su vez impacta directamente los vertimientos de aguas residuales domésticas. Si bien ahorita con el COVID se está incrementando el consumo de agua porque las indicaciones es que hay que lavarse las manos continuamente, ojalá cada 2 a 3 horas, durante 20 a 30 segundos con abundante jabón. El lavado y la desinfección de las superficies como comederos comunales, comunidades sanitarias, como las mismas viviendas, hace que se incrementen esos consumos de agua. Entonces, digamos lo que es un efecto colateral, porque el recurso hídrico escasea, pero el gobierno nacional nos está diciendo, lávense las manos continuamente, utilicen detergentes, desinfecten, entonces está haciendo que las aguas residuales que se generan en el sector rural puedan llegar a disminuir la calidad en la tratabilidad, porque un pozo séptico trabaja de manera con microorganismos, ¿sí? Y al introducirle grandes cantidades de desinfectante, por ejemplo, no biodegradables o inorgánicos, estos microorganismos, estas colonias se van a ver afectadas directamente y van a disminuir la tratabilidad de las aguas residuales. Entonces ahí podría uno llegar a generar un incumplimiento de las normas de tratabilidad de las aguas residuales en el sector rural. Y esto aplica no solamente para el gremio avícola, sino para todos los que tienen sus sistemas de tratamiento dispersos como sistemas sépticos en las viviendas o en las unidades productivas. Esto también lleva a un incremento en los residuos generados, por ejemplo, la gran demanda de tapabocas, la gran demanda de guantes, la gran demanda de trajes especializados como los trajes Tyvek, ¿sí? Que son trajes desechables, zapatos desechables, chanclas desechables. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a manejar estos residuos que se están generando en las unidades avícolas? Si bien la cantidad de visitas que se están presentando han disminuido y van a disminuir y van a seguir así prácticamente todo este año o hasta que se logre encontrar la vacuna y esté aceptada a nivel mundial, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer un manejo eficiente de estos residuos, siempre minimizando el posible contagio que se pueda llegar a generar a otras personas que estén sanas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer un manejo y una adecuada gestión de esos residuos sólidos en las unidades productivas del sector rural? Porque en las ciudades, si bien tenemos una mayor densidad de transporte, de tránsito de los vehículos recolectores, en el sector rural varía dependiendo de los sitios donde están ubicadas las unidades avícolas, a las lejanías, al estado de las vías, ¿sí? Al clima, a muchas condiciones que muchas veces evitan que se puedan recuperar esos residuos sólidos de manera eficiente. Otro aspecto importante es que los vehículos de transporte de los residuos sólidos en el sector rural no siempre tienen las mismas condiciones técnicas que los vehículos recolectores en el sector urbano. ¿Sí? Muchas veces al sector rural van camionetas de estacas sin ningún tipo de elemento de protección o de que permitan la compresión de esos residuos. Entonces ahí puede haber un mayor riesgo inclusive para los trabajadores
que realizan los procesos de recuperación de esos residuos. Y también, aunque no hay ningún documento técnico científico, sí que nos permita determinar que los residuos orgánicos se puedan ver afectados, es importante continuar realizando las prácticas, las buenas prácticas avícolas en el manejo de la mortalidad que se genera en las granjas a través de la biotransformación en las unidades de compostaje, garantizando que esos residuos se transformen de manera adecuada en enmiendas orgánicas, evitando la proliferación de plagas, ¿sí? Roedores, gallinazos, que puedan llegar a interrumpir el proceso de biotransformación en esas unidades de compostaje. Es supremamente importante garantizar la sanitización de las pocinazas y las gallinazas, minimizando siempre la colonia de bacterias que se tienen en esos residuos orgánicos en nuestras unidades avícolas, a través de unos procesos eficientes de buenas prácticas avícolas, en lo cual la avicultura realmente es juiciosa en ese sentido. Entonces, la generación de residuos en el COVID, siempre hay que hablar de la matriz de riesgos y la matriz de gestión de riesgos. Cuando nosotros hablamos de riesgos, estamos hablando, por ejemplo, del incremento, lo que ya le había comentado, de los residuos sólidos no aprovechables. Por ejemplo, papel para el secado de las manos, frascos de desinfectantes, tapabocas y guantes. Aumento de residuos sólidos orgánicos por problemas de comercialización. Ahora más adelante vamos a ver, por ejemplo, qué hacer con las cubetas de huevos, sobre todo en las viviendas, cómo hacer una gestión adecuada, ¿sí? De esos tipos de elementos, ¿sí? Pollitos de incubación, huevos, pollo procesado, aves de descarte, la contaminación en las áreas de clasificación y almacenamiento de residuos sólidos o puntos ecológicos, ¿sí? Y cómo hacer una gestión de riesgo, una clasificación adecuada de residuos plásticos, aprovechamiento de materiales, disposición final, usos de equipos de protección personal y cómo hacer esa disposición final de esos equipos de protección personal. ¿Sí? Emplear los equipos para el secado de manos, cero papel, etcétera. Si vamos a tener sistemas de aire para secado de nuestras manos, ¿sí? Establecer los protocolos de contingencia para dar valor agregado al subproducto y contar con gestores externos que estén permitidos o que cuenten con los permisos o licencias ambientales en caso de ser necesarias por parte de las autoridades ambientales competentes. En nuestro caso está Corpocaldas para Caldas, Calder para Risaralda, CRQ en el Quindío. Entonces, que cuenten con todos los permisos emitidos por las 3 corporaciones que se desempeñan en el eje cafetero. ¿Sí? Caracterizar y adecuar los sistemas de almacenamiento de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad o al código de colores que está establecido en la resolución 2184 del 2019, que prácticamente nos habla de 3 canecas, una caneca de color blanco, una caneca de color verde y una caneca de color negro, que la vamos a ver más adelante. Entonces, en la parte de normatividad de los residuos sólidos, si bien yo les venía diciendo al inicio de la charla que Colombia sufre y ha sufrido de una hipertrofia normativa, esto me hago referencia a que en el ministerio siempre que cambian de personal y en las corporaciones, no sé por qué siempre la persona que llega nueva llega con el afán de generar otras normas nuevas, ¿sí? Y esto lo que hace es generar normas dentro de las mismas normas. Realmente uno podría tener un solo decreto en el que se encuentre o se incluya todo lo que es la gestión integral de residuos sólidos, como se quiso hacer en su momento en el decreto único reglamentario del sector del medio ambiente, el decreto 1076 del 2015, pero a partir del 2015 se han venido generando otras resoluciones y otras normas que si bien quedan inmersas, toca mirarlas de manera individual. Entonces acá podemos ver, desde el año 2000 tenemos el título F del Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS, donde nos define todo lo que es el sistema de aseo urbano. El decreto 1713, que es el que define cómo se implementa el plan de gestión integral de residuos sólidos. Y desde ahí, digamos, lo que es la base técnica legal para implementar todo lo que vamos a ver a continuación. El decreto 1140 es el tema de almacenamiento, ¿sí? Del 2003, ¿sí? Y etcétera, etcétera. Vienen muchos más decretos. Miren que en esta diapositiva también aparece el 4741, que es el de gestión integral de residuos sólidos peligrosos, RESPEL, ¿sí? Y hay muchos más decretos en materia de residuos sólidos. Entonces es muy importante, si bien esto no se lo aprende uno, saber dónde consultar el decreto, el reglamento que le concierne a uno dentro de su actividad productiva, en este caso en el sector avícola. Entonces nosotros nos dirigimos principalmente al decreto único reglamentario 1076 del 2015, que es por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. En el título 6 nos habla todo lo que tiene que ver con residuos de tipo peligroso,
que son de los más importantes porque tienen un riesgo asociado de afectación a la salud humana de manera directa y a los recursos naturales, tanto fuentes de agua como suelo, como el aire, cuando hay emisión de gases tóxicos. Entonces el capítulo 1, sección 1 a sección 6, nos describe todo lo que es el objeto, alcance y definiciones. Tanto la parte de clasificación, caracterización, identificación y presentación de los residuos y desechos peligrosos. Y de las obligaciones que nosotros como avicultores tenemos y las responsabilidades extendidas al productor, ¿sí? Que eso hay que empezarlo a tener muy en cuenta, de todo lo que es la gestión y manejo de los empaques, envases, embalajes, residuos de productos y sustancias químicas con propiedad o característica de peligrosa. Y cuándo debemos estar registrados o no como generadores de residuos y desechos peligrosos ante las autoridades ambientales. Entonces, a partir de allí, es muy importante tener claridad sobre qué son los residuos sólidos. Un residuo sólido realmente es cualquier objeto, sustancia o elemento el cual ya prestó el servicio para el cual fue diseñado o construido. ¿Sí? Es decir, si yo me tomo un vaso de jugo y el envase a mí personalmente ya no me presta ningún servicio, ya pasó a ser un residuo sólido. Pero ese envase puede llegar a ser una materia prima o un insumo para otra persona. Y en eso es lo que estamos hablando de todo lo que son las obligaciones extendidas al productor. Es decir, hasta dónde yo soy responsable de ese envase. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros como productores debemos empezar a tener muy en cuenta en todos los procesos agrícolas. Entonces un residuo es un bien que ya prestó la actividad para la cual fue desarrollada a nivel doméstico, industrial, comercial o del servicio. Existen diferentes tipos de residuos, como son los residuos convencionales, dentro de los cuales tenemos los envases de gaseosas, jugos, que son plásticos, ¿sí? Y que pues tienen un potencial de recuperación o de reciclaje. Sí, tenemos residuos convencionales como restos de comidas, los envases de icopor o los platos de icopor, las bolsas en las que vienen empacadas algunos alimentos, ¿sí? Y los residuos que no tienen un potencial de aprovechamiento como tal, que pasan a ser residuos ordinarios, en el cual la disposición que se da o se sugiere es para relleno sanitario, con el fin de minimizar siempre el impacto ambiental significativo que por la mala disposición de estos pueda llegar a generarse los recursos naturales. Y tenemos residuos de tipo peligroso, como son los envases de aceites. En algunas unidades avícolas se cuenta con generadores eléctricos, entonces a estos generadores se les cambia el aceite cada 250 horas o cada 6 meses, dependiendo de cómo se lleve el control de la ficha técnica, y se genera en un generador de 220 kVA 7 galones de aceite residual. ¿Qué hacer con ese aceite residual? Muchos trabajadores de los sectores avícolas que tienen vehículos de transporte, principalmente motos, realizan cambios de aceite muchas veces en las mismas parqueaderos de las granjas. Entonces, ¿qué hacer con esos envases de aceites? ¿Sí? No hacer una disposición a cielo abierto, evitar siempre a toda costa que lleguen a las fuentes de agua superficiales, que se queden en los potreros o quemarlos o incinerarlos de manera inadecuada. ¿Sí? Y otros residuos de tipo peligroso son los envases de las vacunas, que pasan a ser residuos de tipo biológico, ¿sí? Que por manipulación inadecuada pueden llegar a concebirse en un riesgo latente de transmisión del virus, porque las vacunas están hechas de las mismas cepas del virus, vienen activas, inactivas o recombinantes. Entonces, dependiendo de la manipulación que yo dé, puedo disminuir ese riesgo de contagio, de transmisión de las enfermedades, de un sitio en el que se tenga la enfermedad a un sitio en el cual no se tenga la enfermedad. Por ejemplo, en el valle hay una enfermedad que se llama laringotraquitis aviar, en el cual en el eje cafetero casi no existe dicha enfermedad. Entonces, si yo me traigo envases de vacuna para controlar este tipo de enfermedades del valle hacia el eje cafetero, lo que estoy transportando son pequeñas cepas del virus que pueden poner en riesgo la avicultura local y la avicultura regional. Entonces, a partir de allí, nosotros empezamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la segregación de residuos sólidos y residuos peligrosos por tipo de residuos: reciclable, no reciclable, especial, tóxico y peligroso. Dentro de los reciclables tenemos lo que es papel, plástico, vidrio, metales, ¿sí? No reciclable, todo lo que es papel y cartón contaminado con grasas, vidrio procedente de bombillos de luz neón, papel de uso sanitario, restos de comida, por ejemplo, el cartón en el que llegan los pollitos de un día en los guacales, ese papel que viene contaminado con excretas no es reciclable.
ese papel, lo ideal es triturarlo y utilizarlo bien sea dentro de los procesos de compostaje de mortalidad o en los procesos de compostaje de gallinazas y pollinazas, ¿sí? Nunca reutilizarlo porque tiene contaminación con excretas, entonces puede tener contenido bacteriano. Especial tóxico y peligroso todo lo que son baterías y pilas, aceite usado, estopas para almacenamiento de soda cáustica, empaque de productos químicos, desinfectantes, disolventes, herbicidas, insecticidas, por ejemplo, en las unidades avícolas que utilizan formol para los procesos de desinfección, el CID-20 o el CID-2000, los raticidas como el clerar, etcétera, etcétera, se convierten en residuos de tipo peligroso, ¿sí? Y los envases de vacuna porque son un componente de material biológico. Entonces, cuando hablamos de residuos orgánicos, por ejemplo, en incubadora tenemos huevo que no eclosionó o los pollitos que no nacen vivos, ¿sí? O que mueren en el proceso de incubación, ¿sí? Todo lo que son esos huevos que fueron infértiles o huevos bomba que se llaman, ¿sí? Todo lo que son las cáscaras de huevo, todos esos son residuos de tipo orgánico. Tenemos la mortalidad, ¿sí? Que se generan en las granjas, tanto de material genético como de pollo de engorde, como producción de huevo comercial. Tenemos todo lo que son gallinazas y pollinazas que se generan en las unidades avícolas. Entonces, si bien estos residuos, digámoslo, que tienen un impacto importante en la generación, sobre todo de olores, son de un gran valor agregado si nosotros hacemos una gestión integral eficiente y adecuada en las unidades avícolas. Lo que yo les decía al principio de la charla, es muy importante que estos insumos o estas biomasas residuales se biotransformen de una manera tal que permitan darle un valor agregado al sector agrícola en esa bioremediación o recuperación de la materia orgánica que se pierde en el suelo durante todos los años de explotación. Durante todos los años de explotación. Si bien los agricultores, nosotros hicimos un ejercicio muy bonito en el sector de la Florida, la Bella y la Bananera, en Pereira y parte de Santa Rosa de Cabal, donde se tienen unos grandes cultivos de cebolla. Allí hicimos un ejercicio de cómo incorporar materia orgánica compostada proveniente del gremio avícola en los suelos como un aliado estratégico del cultivo, porque los agricultores tienen la concepción de que la gallinaza, entre más cruda y fresca esté, es mucho más eficiente, pero lo que no conocen es que la gallinaza cruda está constituida por un 80 a un 85% de agua y que lo que están realmente comprando es agua, más no materia orgánica que posteriormente se va a fijar en el suelo generando una mayor concentración de carbono y nitrógeno o una mejor relación de carbono y nitrógeno que va a permitir aprovechar y explotar de manera más eficiente ese suelo en la producción agrícola de la zona. Entonces hicimos el ejercicio de enseñarles cómo se incorporaba esa materia orgánica al suelo y cómo dependiendo del mapa de suelos o de las caracterizaciones del suelo, de conocer mi suelo a nivel biológico, físico, microbiológico, mi relación de fósforo, de carbono, nitrógeno, de nutrientes como fósforo, manganeso, etcétera. Yo qué cantidad de materia orgánica compostada debo adicionarle a mi suelo para garantizar un equilibrio que me permita obtener los mejores resultados al final de los procesos agrícolas o los procesos de siembra y cosecha del sector. Entonces allí es donde nosotros entramos a entregar y a generar una valorización de excretas. Otro proceso en el cual estamos realizando valorización de excretas es en la producción de energía a través de los procesos de reacciones en equipos como reactores UAS de cuarta generación, en el cual a partir de esa materia orgánica se logra obtener gas metano útil para los procesos, por ejemplo, de calefacción o de criadoras en los galpones, útiles para los procesos de iluminación de las unidades avícolas durante ciertos periodos de tiempo, lo cual disminuye considerablemente los costos energéticos, incrementa la eficiencia energética de mi proceso productivo, inclusive en el caso de que se generen excedentes, que es cuando yo estoy generando más cantidad de energía necesaria para mi proceso, yo puedo reincorporarlo al sistema de distribución de la electricidad, de tal manera que yo lo voy a vender a la empresa prestadora del servicio de electricidad un suministro eléctrico o el cual me lo van a descontar de mi factura o el cual lo puedo comercializar a otros sectores posteriormente. ¿Sí? Y en la parte de manejo de las mortalidades, supremamente importante tener unas unidades de compostaje eficientes que permitan la biotransformación en los tiempos adecuados de esas mortalidades en enmiendas orgánicas al final del proceso productivo. Recordemos que en las granjas avícolas
y la idea de trabajo es todo adentro y todo afuera, precisamente para el controlar de ese riesgo biológico que se tiene inmerso en todas las unidades donde hay materias orgánicas, ¿sí? Importantísimo, entonces, ¿qué hacer con los residuos orgánicos? Por ejemplo, los restos de comida que yo genero en mi unidad residencial, por ejemplo, con el resto de la cáscara de papa, la cáscara de plátano. En algunas granjas se tienen huertas caseras, donde se tienen cultivos de cilantro, cebolla, zanahoria, etcétera. Allí podemos hacer una disposición de tal manera que estos residuos orgánicos se conviertan al final en un proceso de transformación en carbono que va a optimizar los procesos de producción de comida en esas huertas caseras. Entonces yo puedo hacer todo lo que es compostaje casero en pilas estáticas, dinámicas o aireadas, ¿sí? O también procesos de lombricultivo a través del uso de la lombriz roja californiana, ¿sí? Que me va a permitir tener unas consideraciones de materia orgánica muy, muy eficientes en el proceso de recuperación de suelos. Siempre en ambos sistemas que yo utilice, lo más importante es tener un adecuado manejo del control de la humedad. Una humedad que esté entre el 40 y el 60% me va a permitir tener unas condiciones de biotransformación eficientes y evitar siempre la producción de olores en esos procesos de transformación. Si yo tengo una humedad superior al 60%, que va entre el 70 y el 80, va a empezar a presentar un proceso de tipo anaerobio, en el cual esa materia orgánica se empieza a descomponer de manera inadecuada, generando gas metano, ácido sulfúrico, que va a generar olores, que pueden generar quejas por nuestros vecinos. Entonces es supremamente importante manejar todo lo que es el control de la humedad, ¿sí? Y los volteos de la pila, dependiendo si es dinámica o estática. La sanitización de la gallinaza y pollinaza, como vemos en esta imagen, es supremamente importante porque con ese incremento de temperatura que yo voy a garantizar en esa pila de gallinaza o de pollinaza, estoy garantizando la eliminación de la mayor cantidad de microorganismos patógenos que pudieron haber generado enfermedades o mortalidades o baja conversión de concentrado de alimento en peso o en producción de huevos, dependiendo del tipo de proceso avícola que yo lleve. Cada día se hace más complejo y más difícil conseguir material de cama como acerrín, viruta de madera o cascarilla de arroz. Entonces es muy importante, en algunas unidades avícolas han venido reutilizando las camas y lo que se hace allí es fortalecer los procesos de sanitización, garantizando los tiempos mínimos de apilado y de incremento de la temperatura. Por ejemplo, el virus de Newcastle se elimina en media hora a una temperatura de 60 grados centígrados. ¿Sí? Y a una temperatura de 58 grados centígrados se puede eliminar en un promedio de 3 horas. Entonces eso es lo que garantiza el del sector avícola. Por eso el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, la Federación, han venido desarrollando guías y han venido realizando acompañamientos en los procesos de todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas avícolas y la aplicación de las normas que nos interesan a nosotros como gremio avícola. El compostaje de la mortalidad, como vemos en esta unidad de compostaje, que permita un buen flujo de aire con el fin de que ese aire ingrese a los microorganismos de tipo aeróbico que se están alimentando de toda esa materia o de todo ese sustrato orgánico que son esas mortalidades, generando una biotransformación de esas mortalidades en enmiendas orgánicas al final de los 60, 70, 80 días del proceso de compostaje. Entonces hay que tener un número de cajones adecuado de acuerdo al número de aves que tengo encasetada en mi granja. Generalmente uno habla de un cajón de 1,50 m por 1,50 m de ancho por 1,60 m de alto, ¿sí? Por cada 10.000 pollos, donde la mortalidad de los pollos está entre el 2 y el 5% en condiciones ideales. Pero yo tengo que tener muy presente unos cajones de contingencia en el caso de que se tenga extremo calor, se tenga deficiencia en la transformación de alimento a carne que esté generando mortalidades, etcétera, etcétera. Entonces es importante garantizar el número de cajones y las condiciones técnicas de construcción y diseño que faciliten esos procesos de biotransformación. Acá vemos una unidad de compostaje muy buena, donde hay un buen flujo de aire. Acá pues no logramos ver la malla, pero ya tiene una malla para evitar el ingreso de vectores, gallinazos, zarigüeyas, roedores, que pongan en riesgo la bioseguridad de mi unidad avícola. Y muy importante que en las unidades, en las granjas, se tenga bodega de manejo de pollinaza. Esa pollinaza va a ser la cama con la cual yo voy a compostar la mortalidad.
Entonces muchas empresas, muchas granjas lo que hacen es estos bultos de pollinaza molida, seca y en buenas condiciones que se va a utilizar para el proceso de compostaje, la van almacenando en las mismas unidades de compostaje, lo cual interfiere en el paso de aire entre cada uno de esos cajones. Entonces, importantísimo garantizar que la bodega de almacenamiento también evite el ingreso de aguas lluvias, que tenga piso en cemento, que tenga canal perimetral para evacuación de aguas, que tenga malla para evitar el ingreso de vectores, pero que esté de manera independiente a los cajones de compostaje de la mortalidad, como observamos en estas imágenes. Los residuos peligrosos, entonces dependiendo del tipo de unidad productiva en la que yo me encuentre, porque en algunas granjas se tienen generadores eléctricos y en otras no, en una utilizan formol y en otras no, en una utilizan desinfectantes orgánicos, inorgánicos, en otras no, entonces es dependiendo de ese diagnóstico, de esa línea base que yo levante en campo, qué tipo de residuos peligrosos estoy generando, si son comburentes, si son corrosivos. Por ejemplo, tenemos empaques de soda cáustica. ¿Dónde se utiliza mucha soda cáustica? En plantas de beneficio y todo lo que tiene que ver en la parte de ovoproductos, principalmente. Y la soda cáustica se utiliza como desincrustante de todo lo que son productos que se puedan adherir a las tuberías de transporte, bien sea de agua o bien sea de algún otro subproducto. Por ejemplo, en plantas de beneficio, cuando se hace procesos de separación de pluma a través de sistemas de tubería que se puedan llegar a taponar. Entonces la soda cáustica lo que hace es desincrustar todo ese material que se pueda adherir en las tuberías por medio de unos ciclos de lavado que se conocen como unos SIP, y los empaques pasan a ser un residuo de tipo peligroso. Tenemos también lo que son los envases de formol, los envases de baterías, plomo ácido, los productos altamente tóxicos y los envases de SIP. En cada uno de estos empaques, lo más importante es nosotros tomarnos el tiempo suficiente para leernos las etiquetas de los productos y saber cuáles son sus componentes y cuáles son los riesgos asociados a su manipulación, y sobre esos riesgos asociados a su manipulación, cuáles son los equipos de protección personal que debemos tener en cuenta para minimizar el riesgo químico al cual yo puedo estar expuesto. Hay unas enfermedades de riesgo químico, por ejemplo, con la neumonía química, en el caso de que yo haga una dilución inadecuada de soda cáustica, hay una reacción de tipo exotérmico en la cual se desprende vapor y se desprende calor, y si yo no tengo careta de tipo full face o caretas con filtros N95, yo puedo llegar a aspirar todos esos vapores y generar quemaduras en mis pulmones, y lo cual va a desencadenar con el paso del tiempo neumonía química, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo en el sector petrolero y estaba en un pozo y un compañero de otra línea del proceso productivo se puso a manipular una batería vieja que estaba completamente sulfatada y en muy malas condiciones, y se puso a moverla con tan mala suerte que la batería le estalló y le quitó casi que todos los dedos de la mano izquierda. Nunca se me olvida esa situación. Entonces, digamos lo que en el uso de las baterías es importantísimo garantizar la mínima manipulación posible y un adecuado almacenamiento hasta que se haga una disposición final. Por ejemplo, grandes superficies como esta Home Center, ellos reciben las baterías usadas, en cambio, por un porcentaje en el descuento por las baterías nuevas. Entonces es importante tener muy presentes esos procesos de devolución post-consumo. Residuos peligrosos, por ejemplo, como los envases de los aceites de motor o los aceites con los que yo le voy a hacer cambio de aceite a los generadores eléctricos, y los residuos de tipo biológico como los envases de las vacunas. Entonces, ¿cómo vamos a manipular aquellos y qué elementos necesito yo a partir del diagnóstico o el levantamiento de la línea base, del tipo, la cantidad y el sitio en el cual yo genero esos residuos de tipo peligroso? ¿Cómo voy a hacer la gestión y con qué mecanismos? Acá vemos empaques de Clerar, de cipermectrina, ácido acético, que también se utiliza como desinfectante a altas concentraciones, que son supremamente peligrosos y tóxicos. Inclusive en los envases, por ejemplo, de Clerar, aparece en la etiqueta el riesgo se genera a la salud humana, y lo que se genera es, en este rombo amarillo con la calavera, sencillamente es que puede ser mortal, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué recomendamos desde la federación? Lo primero, para envases de tipo biológico, como los envases de las vacunas, una inactivación de los envases
a través de una dilución de hipoclorito de sodio al 5%, ¿sí? En el cual se van a eliminar bacterias como estafilococos, estreptococos, sarcinas, bacilos, etcétera. Y lo que se hace es la solución en un balde en el cual se deje inmersa los envases de vacunas, eliminando el taponcito que ellas traen para que todo el frasco se impregne de la solución y se pueda inactivar todo el envase como tal. Posterior a ello, destruir los envases y disponerlos, bien sea como residuo de tipo peligroso a través de un gestor autorizado por la autoridad ambiental, en el cual me entreguen a mí una ficha de disposición en el que se diga el tipo de residuo que se dispuso, la cantidad de residuos que se dispuso y el medio con el cual se va a hacer la disposición final. Porque hay que tener muy claro que esos residuos, así salgan de la granja, siguen siendo del productor. Entonces es lo que se conoce como obligación extendida al productor. Es decir, uno como productor debe garantizar que la disposición final de esos residuos de tipos peligrosos sea de la manera más eficiente en pro de disminuir los riesgos a la salud humana y a los recursos naturales. Y los envases, por ejemplo, de clerar, pesticidas, hipermectrina, etcétera, lo que se sugiere es realizar un triple lavado, es decir, repetir 3 veces los siguientes pasos. Agregar agua hasta un cuarto del envase vacío, batir fuertemente durante 30 segundos, depositarlo nuevamente en la cacorra o en la máquina o en la bomba de aspersión y disponer el insumo que queda allí de la manera que se venía haciendo la desinfección o la aspersión del producto en las áreas establecidas previa a la actividad. A partir de allí se le hace huecos al envase de tal manera que dicho envase no pueda ser utilizado como vaso, como elemento para almacenar los refrescos que se utilizaban durante toda la vida en el sector pecuario, en el sector rural, básicamente en pro de evitar detrimento de la salud humana y riesgo químico. ¿Sí? Entonces, a partir de allí, hacer una adecuada disposición o devolución post-consumo a los productores, que lo vamos a ver más adelante. Tener siempre para los elementos cortopunzantes los guardianes, que son los mecanismos o los recipientes que van a garantizar que nadie vaya a manipular esos insumos o esos residuos una vez ya fueron utilizados. ¿Sí? Entonces, que sean del tamaño adecuado para almacenar los residuos biológicos que se generan en la unidad avícola, ¿sí? Y que no se puedan abrir de manera fácil, que tengan un buen volumen de almacenamiento y que permitan un transporte con el menor riesgo posible para quien lo esté transportando hacia el sitio de disposición final. Estos residuos generalmente sí salen para incineración, entonces los incineradores deben de tener todos los permisos ambientales de emisiones atmosféricas, los permisos ambientales emitidos por parte de la autoridad ambiental y las licencias de operación, que es lo que nosotros debemos tener muy claro. No cualquier prestador del servicio puede realizarlo si no cuenta con los permisos suficientes emitidos por parte de las corporaciones o de las autoridades ambientales competentes. ¿Sí? Mucho cuidado con esta parte es supremamente importante. El etiquetado del producto químico, ¿sí? Hay un decreto, que es el decreto 1496 del 2018, que es por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado. Ese sistema globalmente armonizado nos permite conocer la clasificación y el etiquetado de los productos químicos y se dictan disposiciones en materia de seguridad química. Allí vamos a encontrar todo lo que es el proceso de reglamentación en el artículo 2, que nos determina todo lo que es el ámbito de aplicación que está emitido por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social, y lo que estamos buscando, lo que se está buscando a través de ese decreto 1496 es garantizar el reconocimiento de los productos químicos almacenados, minimizando el riesgo químico al cual podemos estar nosotros expuestos. Entonces ese decreto lo que me hace es reglamentar esos procesos de etiquetado, manejo, manipulación, almacenamiento y disposición final. Entonces siempre es muy importante, yo por ejemplo personalmente en granjas, a los operarios o a los colaboradores de granja les hago énfasis que se tomen el tiempo de leer la etiqueta de los productos, porque muchas veces ellos no se toman ese tiempo, sino que ya uno se acostumbra a desarrollar alguna actividad y genera un exceso de confianza porque nunca le ha sucedido nada. Es decir, en estos días yo estaba hablando con mi esposa y yo le decía, si yo me acostumbro a manejar a 120 kilómetros por hora y como nunca me ha pasado nada y sigo a 120 kilómetros por hora,
soy muy de malas porque el día que me pase algo a 120 kilómetros por hora me mato. Entonces es muy importante tener las precauciones suficientes y leerse la etiqueta para saber qué elementos de protección personal debemos tener nosotros en uso para disminuir el riesgo. Entonces yo no voy a manejar a 120 kilómetros por hora, sino 80, que es a lo que se supo que se puede disminuir el riesgo de perder la vida en caso de un siniestro por accidentalidad. Sucede lo mismo con las etiquetas. Entonces la etiqueta viene en diferentes tipos de etiqueta. El sistema globalmente armonizado del 1496 me permite a mí identificar las etiquetas que me pide la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, digamos lo que hay otros mecanismos que me permiten reconocer qué significa cada uno de estos, como la información que aparece en la ficha de seguridad del producto almacenado. Hay otro tipo de etiquetas como esta que es la NFPA, que es la National Fire Protection Association, que me dice el nivel de riesgo a la salud, si el producto es inflamable, si es reactivo y si tiene un riesgo específico. Siempre me mide el riesgo en un nivel de 0 a 4. 0 es que no tiene ningún riesgo, 4 es que es mortal. Por ejemplo, para inflamabilidad, 0 es que no se inflama, 4 es que se inflama por debajo de 25 grados centígrados. Entonces yo ya sé que cuando yo voy a manipular un producto que sea de un nivel 4 de inflamabilidad, yo no puedo tener candelas, ni puedo estar fumando, ni puedo estar generando ningún tipo, ni el celular que pueda llegar a generar, ¿qué? Esa inflamabilidad del producto. Muy importante entonces, perdón, tener muy presente cómo vamos a etiquetar los productos químicos en nuestras unidades productivas. Sobre todo ahora, si vemos esta imagen donde estoy moviendo mi cursor, que en todas las entidades o en todas las empresas, inclusive donde vamos a mercar, al ingreso al centro, nos están suministrando gel antidesinfectante u otro tipo de elementos. Yo sí soy de los que pregunta qué me va en algunas veces lo pregunto, ¿qué me van a suministrar ahí? Porque puede que yo tenga una alergia a ciertos contenidos que pueda tener ese producto, en el caso de no llevar guantes. Entonces es muy importante conocer uno qué es lo que le están suministrando para poder uno saber cómo actúa en caso de una emergencia. Importantísimo las bodegas de almacenamiento. Que en esas bodegas de almacenamiento de insumos químicos y de residuos peligrosos yo tenga la matriz de compatibilidad y que tenga almacenados en las estanterías o ubicados en las estanterías de manera adecuada los residuos o los insumos químicos de acuerdo a su nivel de compatibilidad. Porque si llego a tener una mezcla de formol con soda cáustica, yo voy a generar unos vapores altamente tóxicos. Y en el caso de que yo tenga un riesgo químico asociado a este tipo de emisiones de gases y yo me encuentre solo y me desmaye, puede que el tiempo no sea suficiente para salvar mi vida o para lograr evitar que las quemaduras que yo sufrí se minimicen de manera adecuada, porque hay muchos productos químicos que no actúan de manera inmediata, sino que yo tengo el contacto y a la media hora tengo una mancha roja, a la hora tengo una mancha roja más grande y a las 3 horas ya se me está comiendo parte del brazo. Entonces es importantísimo tener claridad sobre cómo almacenar los productos, la matriz de compatibilidad como vamos a ver en esta imagen, que me va a permitir a mí conocer cómo voy a almacenar los residuos peligrosos o insumos químicos por tipo y por compatibilidad. Por ejemplo, en esta columna yo tengo clase 2, división 2.1, gas inflamable. Entonces yo sé que ese gas inflamable yo no lo puedo almacenar con un insumo o con un residuo de tipo tóxico. Me da un color rojo que quiere decir que se requiere almacenar por separado por incompatibilidad. Amarillo, hay que tener ciertas precauciones posibles, tener restricciones, revisar incompatibilidad individuales utilizando las hojas de seguridad de cada producto. Y verde es que pueden ser almacenados juntos, verificar reactividad individual utilizando las hojas de seguridad. Entonces, como vemos en la matriz de compatibilidad que existe para cada uno de los rombos de las Organizaciones Unidas, ¿sí? La mayor cantidad de insumos o residuos peligrosos tienen un nivel de riesgo alto o un nivel de precauciones importante, amarillo, en el cual yo no puedo almacenarlos de manera adecuada. Si vemos, son muy pocos los que se pueden almacenar de manera uno al lado del otro, en el cual no se va a generar ningún tipo de reacción o de riesgo a la salud humana. Y esta matriz es supremamente importante tenerla dentro de nuestros procesos de protocolos o los programas operativos estandarizados de manejo de residuos sólidos, porque con ellos yo voy a disminuir considerablemente los riesgos
las amenazas a la salud de mis trabajadores y a los recursos naturales. Entonces, unas pautas para el manejo de los residuos sólidos durante la pandemia. Existe una guía para el desarrollo de protocolos de bioseguridad para la protección de los colaboradores y el ambiente del trabajo frente al COVID-19. En estos días circuló por internet un video en el que trabajadores de empresas de salud sacaron de una bolsa de residuos un traje de una niña quinceañera o alguien que se casó y se lo pusieron a uno de sus compañeros porque estaba cumpliendo años. Eso da mucha risa, realmente, pero el riesgo inmerso detrás de dicha actividad es altísimo, porque no sabemos si ese traje fue desechado porque la persona se contagió del COVID o si ese traje tenía algún tipo de riesgo biológico. Uno realmente no tiene conocimiento de lo que pasó atrás, desde el almacenamiento en la bolsa de ese residuo hacia atrás, que pudo haber sucedido con ese residuo sólido. Entonces es muy importante tener claro estas pautas para el manejo de los residuos durante la pandemia. Al principio de la charla les comenté que se ha incrementado considerablemente el manejo de tapabocas, el manejo de guantes, el manejo de toallas para secado de manos y desinfección de superficies, las servilletas, y han salido caretas de cualquier cantidad de tipos. Ahí lo más importante es siempre hacer caso a las condiciones de las organizaciones mundiales de la salud o los técnicos científicos que emitan conceptos válidos de qué es lo mejor que se puede llegar a utilizar. Entonces, este tipo de elementos que se inventa la gente generan unos residuos sólidos más voluminosos, de más compleja disposición y que incrementan el riesgo de contagio. Entonces, hay que tener muy claro cómo vamos a manipular, almacenar y disponer este tipo de residuos en nuestras unidades avícolas. Y lo mismo con la ropa de trabajo. Si yo tengo un contagio de COVID, por ejemplo, en una planta de beneficio, ¿qué hacer con toda la indumentaria de todos los trabajadores que estuvieron cerca de esa persona que está contagiada? Porque esa ropa o esa indumentaria del personal externo ya pasa a ser también de alto riesgo. Entonces, ¿cómo voy a implementar mis protocolos de desinfección para esas vestimentas de esas personas que pudieron haber estado en contacto con las personas contagiadas o con la persona contagiada? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en ese tipo de residuos? Digamos lo que se han realizado estudios muy poco en cuanto a cuánto viven ese virus en las superficies, ¿sí? Hay algunos datos de este año básicamente. Se han sabido la aparición de brote en este tipo de insumos o en este tipo de materiales por largos periodos de tiempo. Pero si bien la bibliografía nos permite conocer algunos tiempos de supervivencia en estos objetos, no se sabe a ciencia cierta o con mucha exactitud cuánto puede llegar a durar el virus en esos materiales. Lo que sí se conoce es que dependiendo del tipo de material con el que esté elaborado el producto que estoy manipulando o el residuo final, puede tener una supervivencia en promedio de 24 horas para cartón y papel, en cobre de 4 horas, en los guantes quirúrgicos 8 horas, en el acero inoxidable 72 horas, en plástico 72 horas, ropas y zapatos no hay datos, que es lo que yo les comentaba anteriormente. No tenemos información suficiente. Esta información fue extraída de esta página web para que yo les envío la presentación quienes quieran consultar más, ¿sí? Pero a partir de todo esto, la federación ha venido, digamos, lo que dentro de sus protocolos, teniendo muy claro esos tiempos en los cuales puede vivir el virus del COVID-19. Entonces, en cartón se estipularon unos tiempos de 24 horas. ¿Y por qué es tan importante el cartón? Porque acordémonos que los pollitos de un día o las aves llegan a las granjas en guacales donde el piso generalmente es cartón. Entonces, allí yo puedo tener un riesgo de 24 horas. Entonces, los procesos de desinfección de ese material deben de ser muy cuidadosos y muy estrictos, ¿sí? Todo lo que es, vemos acá los guacales con los pollitos, ¿sí? Todo lo que es el acero inoxidable, 72 horas. ¿Dónde hay acero inoxidable? Todo lo que son plantas de beneficio y plantas de incubación. Entonces hay que ser muy juiciosos y muy exigentes en los procesos de desinfección de todo lo que son las superficies. Y en los guacales plásticos, 72 horas. Entonces es supremamente necesario garantizar la adecuada manipulación y la adecuada implementación de esos protocolos de bioseguridad en los cuales la avicultura siempre ha sido muy juiciosa, ¿sí? Nosotros, digamos, lo que tenemos muy poca
enfermedades que puedan llegar a afectar la salud humana que se desprenda del gremio avícola o de las granjas avícolas. Yo llevo 5 años en FENAVI y yo no sé lo que es enfermarme nunca, ¿sí? Esperamos seguir así, pero eso es gracias a las buenas prácticas de bioseguridad. Lo primero que uno hace al llegar a una granja es desinfectar el vehículo en el arco de desinfección. Posteriormente continúa por la unidad sanitaria donde hace un cambio completo de la indumentaria previo a un baño y a una desinfección completa. Es muy importante tener esto presente porque en algún momento yo estuve en una granja avícola en la Florida, una granja de pollo de engorde, y llegaron 2 personas de la Corporación Autónoma Regional de la Carne y eran 2 niñas y estaban muy bien cepilladas, nunca se me va a olvidar. Y obviamente el protocolo es pasar por la unidad sanitaria. Salieron las niñas sin bañarse el pelo. Yo muy respetuosamente les dije, necesito que se devuelvan y se laven el pelo porque es que el pelo es uno de los principales almacenadores de un virus que se llama Newcastle. Y yo tengo pollito de un día y el pollito acaba de llegar vacunado. Entonces necesitamos garantizar las condiciones de bioseguridad. Entonces ahí es donde entramos a mirar hasta cuál punto somos flexibles. Esto con el COVID tiende a hacerse mucho más fuerte la situación, el manejo de bioseguridad de nuestras unidades avícolas. A estas 2 personas les tocó volver a ingresar a la unidad sanitaria y bañarse el pelo. Y hay que tener muy claro que esas son las condiciones técnicas mínimas que se deben exigir en una unidad avícola. Siempre guardar las condiciones de bioseguridad. Y eso aplica tanto para la desinfección de cartón, de los guacales plásticos, de las estructuras de acero inoxidable de nuestras plantas de beneficio. ¿Cómo vamos a incrementar esas condiciones de aseo y desinfección? ¿Sí? La primera medida para evitar este riesgo en la manipulación de esos residuos sólidos es el distanciamiento social. ¿Sí? El distanciamiento social. 2 metros como mínimo, ¿sí? Como decimos acá, numeral revueltos, solo los huevos. Entonces, digamos lo que, como les venía diciendo, las visitas a unidades avícolas se van a ver disminuidas en este año. Vamos a mirar cómo vamos a empezar a trabajar con el gremio para no perder ese acompañamiento o esa intensidad en el acompañamiento que se ha venido prestando desde la federación, ¿sí? Importantísimo siempre tener las áreas limpias, estar sanos si tenemos algún síntoma de COVID, informarlo inmediatamente, no quedarnos en silencio, limpiar y desinfectar las superficies, por ejemplo, en las granjas, entonces los comederos comunitarios, limpiarlos continuamente antes de consumir nuestros alimentos y después de consumir los alimentos hay que desinfectar, ¿sí? Media hora, 1 hora antes, porque acuérdense que los desinfectantes, algunos no actúan de manera inmediata o necesitan unos periodos de contacto lo suficientemente amplios para garantizar la eliminación completa de los virus y las bacterias, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de desinfectantes vamos a utilizar? ¿Con qué periodicidad? ¿Cómo es la adecuada dilución? Entonces hay que capacitar al personal que manipula esos insumos químicos, por eso la importancia de las fichas técnicas de cada uno de los elementos que se esté utilizando. Practicar el distanciamiento social y llevar y entregar. Es decir, no hacer visitas, nada de esas cuestiones en las granjas ni en las plantas de beneficio. Realmente las visitas a las granjas, en el caso que se tengan que realizar, deben de estar muy bien programadas, teniendo en cuenta la hora de salida de mi casa, cuánto me va a demorar o qué tiempo necesito yo demandar para llegar a la unidad productiva, cuánto tiempo voy a estar en la unidad productiva y con qué persona debo de tener contacto. Ojalá una nomás, no tener contacto con más personas, sino resolver la consulta que se tiene de manera adecuada, sin perder obviamente la eficiencia en la respuesta, pero sí disminuyendo u optimizando los tiempos en el desarrollo de la actividad. Entonces los pasos son lavarse las manos continuamente, uso de desinfectante para manos, restringir, compartir artículos, evitar contacto de las manos con la cara, evitar contacto físico, nada de besos, aplicar el distanciamiento social, usar un pañuelo del codo en caso de estornudar o toser, evita individuos enfermos y desinfectar las superficies comunes, como les decía, comederos, unidades sanitarias, cocinas, habitaciones de las granjas avícolas, con el fin de evitar llevar virus a través del manejo de esos residuos o de elementos que se tengan que llevar del exterior. Porque en el caso de que a nosotros se nos enfermen los 4 o 5 colaboradores de una granja, tendríamos que hacer algo con esos 100.000, 80.000 pollos que tenemos allá. Entonces, ponemos en riesgo la cadena del suministro de alimentos.
Ya para resumir, aplica esto para granjas avícolas, plantas de incubación, plantas de producción de alimentos balanceados, plantas de beneficio de expresa, plantas de clasificación y distribución de huevo y los puntos de ventas. Hay que incrementar el número de puntos de recolección de residuos en el establecimiento, todo lo que son los puntos ecológicos. Asegurar su permanencia de acopio, posterior limpieza y desinfección y cambio de bolsa siempre que sea necesario. Aumentar la frecuencia de recolección de residuos sólidos de los establecimientos, áreas comunes y áreas sanitarias. Hay que verificar con el proveedor de los servicios de recolección y disposición los horarios, las rutas y las fechas establecidas para recuperar esos residuos sólidos. Lo que yo les decía ahora, en el sector rural no tenemos la misma cantidad de viajes de recolección de residuos que en la ciudad, ni el tipo de vehículo es el mismo. Entonces ahí hay que tener muy claro hacia dónde tengo que llevar yo mis residuos o si me los recogen en la puerta de la granja, las fechas y los horarios para minimizar la manipulación de ese tipo de residuos en caso dado en una unidad productiva. ¿Sí? Determinar los puntos de entrega, realizar una adecuada clasificación de los residuos sólidos generados, sean ordinarios, orgánicos o peligrosos, disponer los residuos en bolsas y recipientes debidamente cerrados y rotulados, que ya lo vamos a ver, realizar la entrega de los residuos empleando la cantidad de personal mínima suficiente, es decir, si yo necesito 2 personas para transportar los residuos o incremento el número de viajes de una sola persona para transportar esos residuos, siempre disminuyendo que la manipulación y el número de personas que van a estar a cargo del desarrollo de la actividad. ¿Sí? Importantísimo evitar el contacto entre personas encargadas y los operarios del servicio de recolección, intensificar los protocolos de limpieza y desinfección de las áreas de almacenamiento de residuos después de cada entrega, en lo posible facilitar la ventilación para permitir el recambio de aire mediante la apertura de puertas y ventanas, y utilizar elementos de protección personal como guantes, tapabocas, los cuales deben de estar contenidos de forma separada a otros residuos, en bolsa negra, sin que sean susceptibles de aprovechamiento. Es decir, el Gobierno Nacional, en la resolución 668, en la resolución 2184 del 2019 y la 668 del 2016, implementó el nuevo código de colores en el uso de los puntos ecológicos y todo lo que tiene que ver con el uso racional de bolsas plásticas. ¿Sí? Entonces, el nuevo código de colores es caneca blanca o recipiente blanco para todo lo que es plástico, cartón, vidrio, papel y metales, residuos orgánicos aprovechables como restos de comida y desechos agrícolas en caneca o recipiente de color verde, y residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, todo lo que son guantes, tapabocas, papel para limpieza y desinfección, trapos de limpieza y desinfección, trajes Tyvek en el caso de ser necesarios, depositarlos en una bolsa de color negro. Personalmente he hablado con compañeros y yo considero que es muy importante destruirlos, cortar siempre los guantes, cortar siempre los tapabocas, cortar siempre los trajes Tyvek o la ropa de personal que haya sido contaminado, cortarla y desinfectarla previo a depositarla en la caneca. Porque yo les colocaba el ejemplo ahora de las personas de recolectores de basura que se colocaron un traje de una quinceañera o una persona que se había casado y para cantarle el cumpleaños a su compañero. No sabemos lo que ha pasado de atrás en que encontramos el residuo hacia atrás. Entonces es muy importante personalmente destruirlo, desinfectarlo, ponerlo en la bolsa negra, posteriormente una segunda bolsa negra, amarrar muy bien y rotular y etiquetar. Residuos sólidos no aprovechables, ¿sí? Y ponerlo grande de tal manera que la persona que lo vaya a manipular o los recicladores, ¿sí? No lo vayan a abrir. Sí, yo he podido ver acá en mi casa, en la ventana, que aún se sigue viendo muy poco, pero se sigue viendo la indigencia social y los indigentes siempre abren las basuras para mirar qué tipo de alimentos pueden suministrarse o pueden obtener allí. Entonces es muy importante garantizar esa rotulación y sacar los residuos en los tiempos acordes al paso del vehículo de transporte. ¿Sí? Eso es la medida que el Gobierno Nacional ha emitido y es sobre la cual nosotros estamos enfocando la gestión de los residuos sólidos. Acá podemos ver entonces algunos puntos ecológicos instalados en granjas avícolas y en incubadora. Esta es una incubadora. Entonces, estos colores ya cambian de acuerdo a la nueva reglamentación. Acá falta la caneca de color negro, que sería cambiar el azul, pero esto es lo que se ha tenido hasta ahora, que estaba acorde a la normatividad anterior. Entonces, estos puntos ecológicos o estos centros de acopio permiten hacer una adecuada disposición de esos residuos.
Esos puntos ecológicos o centros de acopio deben evitar el acceso de aguas de escorrentía, ¿sí? Tener malla, ¿sí? Que tengan las canecas rotuladas y que tengan una capacidad suficiente para disponer los residuos que se están generando. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos canecas levantadas en muy buenas condiciones. Este centro de acopio tiene módulos que permiten depositar allí las canecas de manera organizada, y a este le falta, por ejemplo, la malla, y evitar la disposición de escombros u otros materiales que generen deficiencias en la gestión integral de los residuos en las unidades avícolas. Esto incrementa el riesgo de roedores, el riesgo de bioseguridad de mi unidad productiva. ¿Qué no debemos hacer con esos residuos sólidos? Nunca arrojarlos a fuentes de agua. Estas fuentes de agua son muy importantes para la biosfera, para los sistemas biológicos, para animales silvestres, etcétera, que se benefician de esto. Entonces, cuando hago disposición de estos envases, estoy generando un impacto ambiental significativo. Evitar la quema a cielo abierto. ¿Sí? Miramos acá, estos son granjas donde se hacen quemas en recipientes metálicos. Allí se quema cualquier tipo de residuos. Entonces, esto es prohibido por ley, y esto nunca va a ser recomendado por parte de la Federación ni el programa de sostenibilidad. Evitar la acumulación. Hay unas jornadas de postconsumo que se realizan por medio de las corporaciones, la Asociación Nacional de Comerciantes, la ANDI, y otros gremios, donde se hace una disposición controlada de residuos de tipo peligroso, precisamente para evitar este almacenamiento. Nosotros hemos participado continuamente de esas jornadas de disposición desde el sector avícola, y hemos garantizado que este tipo de residuos, que son muy voluminosos, como las llantas, sean acumuladores de agua, dengue, otros vectores como roedores, minimizando siempre el riesgo asociado a esa disposición o a esa acumulación. Nunca mezclar los residuos sólidos. Acá vemos residuos de tipos de insumos químicos con tuberías de PVC, otros elementos. Nunca mezclarlos, por eso hacer una muy buena separación y segregación. No dejar los residuos a la intemperie, que esto es un aspecto muy visible a nivel rural. Muchas corporaciones o corregidurías o cabildos rurales, etcétera, implementan sistemas de disposición de residuos sólidos en el sector rural. Y uno muchas veces pasa por ahí, esto es completamente lleno de residuos, y es un centro para plagas, almacenamiento de roedores, enfermedades, porque no pasa adecuadamente el vehículo recolector, o sencillamente no se tiene unos horarios establecidos y la gente va llevando y llevando hasta que lo llenen, ¿sí? Esto es muy importante, evitar utilizar, por eso les hablaba ahora del triple enjuague, la destrucción del envase con orificios para evitar el uso de esos recipientes como almacenadores de los alimentos, porque esto genera una contaminación que se llama contaminación química. Nunca ninguna superficie es completamente lisa, y lo ideal es siempre garantizar la salud de todos los colaboradores. Y dejar los residuos, dejar los envases con residuo. Esto es inadecuado porque mucha gente manipula los residuos posteriormente a la disposición. Entonces puede haber un riesgo porque no sabemos qué es lo que tiene inmerso ese residuo. Entonces, estas son situaciones que hay que minimizar o evitar al máximo en cada una de las unidades productivas. Entonces, ¿por qué implementar un plan de gestión integral de residuos sólidos PEGIS y un plan de gestión de residuos peligrosos RESPEN a través de los procedimientos operativos estandarizados? Hay especialización, pero no hay gestión ambiental. Es decir, muchas empresas tienen el personal idóneo, pero no se han enfocado en la parte de gestión ambiental. La gestión ambiental simplemente son todos los procedimientos que yo voy a implementar en mi unidad productiva para minimizar el riesgo o el impacto ambiental que se pueda desprender de la disposición inadecuada de ese tipo de residuos. No tengo determinadas las oportunidades de aprovechamiento, de reuso y de reciclaje, y no tengo en cuenta toda la cadena de valor o lo que es la economía circular que les hablaba en la primera diapositiva de la presentación. Hay un gran potencial de aprovechamiento, el cual muchos productores no han visualizado dentro de sus cadenas productivas. Una mala disposición de residuos sólidos se convierte en un problema de salud pública, en un problema de superpoblación, como vemos en estas imágenes. Entre más gente, más cantidad de residuos estamos generando. Entonces, por ello debemos garantizar una adecuada disposición, alargando la vida útil de los rellenos sanitarios, garantizando la disposición más eficiente posible con el fin de minimizar el impacto. Si hemos visto noticias en estos días, en el relleno de Doña Juana en Bogotá hubo unos grandes deslizamientos que generaron unos impactos ambientales significativos a las comunidades vecinas por olores y por moscas.
Entonces es importante garantizar un manejo eficiente de esos residuos tanto en nuestras unidades avícolas como en los sitios de disposición final, minimizando siempre los problemas de salud pública a los que podemos estar expuestos. Los altos costos de disposición. ¿Cuánto me vale a mí hacer disposición de todos los residuos que genera la granja? ¿O cuánto me vale hacer costos de disposición si yo hago separación de residuos por tipo, si hago comercialización por prácticas de reciclaje, de reaprovechamiento, de devolución postconsumo? Entonces, es también aspectos que se deben tener en cuenta. Bajo la cultura del aseo y reciclaje, reutilización y aprovechamiento, yo voy a evitar que estos residuos vayan a dar al mar, voy a mejorar la calidad de vida de los recicladores, ¿sí? Muchas personas no conocen la importancia que tienen estas personas dentro de las cadenas de valor, que realizan unos trabajos complejos y difíciles, pero son supremamente importantes. Yo digo, sin esas personas, sin esos recicladores, los impactos ambientales por gestión de residuos serían supremamente altos, ¿sí? Vemos en estas imágenes cómo se generan impactos por manipulación y disposición inadecuada de residuos en las costas. A nivel avícola, cuando se hace disposición de mortalidad de manera inadecuada, entonces generamos impactos por vectores, ponemos en riesgo nuestra bioseguridad. Entonces hay que hacer prácticas de reciclaje, evitar los desperdicios o el botadero a cielo abierto, que ahora en Colombia hay varios municipios, muchos municipios que tienen disposición de residuos a cielo abierto, generando problemas de salud pública bastante considerables. Entonces el procedimiento para implementar el plan de gestión de residuos sólidos como primera medida de tener un equipo que esté interesado en el tema. ¿Y cómo vamos a organizar ese equipo? A partir de la gerencia general u otras gerencias, ¿sí? Jefes de gestión ambiental, jefes de mantenimiento. Son supremamente importantes los jefes de mantenimiento de las organizaciones, porque los jefes de mantenimiento son los que les realizan todas las prácticas de mantenimientos preventivos y correctivos, por ejemplo, a los generadores, a todos los equipos de mecánicos, eléctricos que necesitan lubricantes, grasas, aceites, equipos dieléctricos, etcétera. Entonces son muy importantes tenerlos anclados a los programas de gestión ambiental para facilitar ese manejo, ese inventario y esa disposición de esos residuos de tipo peligrosos que se puedan llegar a generar en cada una de las áreas de trabajo. Importante, los jefes de departamentos, médicos, veterinarios y zootecnistas encargados de velar por el buen manejo de las granjas, de las incubadoras, de las plantas de beneficio, de todo lo que es la cadena de producción avícola. Jefes de plantas encargados de vigilar el manejo de los residuos durante los turnos y cada uno de los operarios que son encargados de manipular, y es que prácticamente donde se generan los residuos. Y esto es un aspecto de tipo cultural que hay que trabajarlo fuertemente siempre en todas las compañías, porque son ellos los operarios los que realmente garantizan una adecuada separación de los residuos en cada uno de sus sitios de trabajo. A partir de un diagnóstico y conocer muy bien la cantidad, el tipo y la línea base de residuos que yo genero, yo voy a establecer los procedimientos y los protocolos de cómo voy a generar ese manejo de esos residuos que genero en la industria avícola. Vamos a obtener a partir de allí beneficios, como el reciclaje, la recuperación, la comercialización de materias orgánicas compostadas, un buen manejo de la mortalidad, que es una de las mejores enmiendas orgánicas que se pueda llegar a tener porque tiene muchos componentes adecuados para la recuperación de suelos o la remediación de suelos. El equipo de apoyo en la implementación del plan de gestión de residuos, siempre el diligenciamiento de las planes de control, que ya lo vamos a ver, y vamos a ver para terminar ya un ejemplo de centro de acopio. Entonces, en la parte de diagnóstico, acá observamos un diagrama de flujo y vemos una recepción de pollitos, ¿sí? Entonces, allí tenemos un huevo fértil. Puede haber huevos rechazados y empaques de ese huevo. Entonces, ¿cuántos huevos rechazados estoy generando? Y son residuos de tipo orgánico, aprovechar en procesos de compostaje. ¿Qué tipo de empaques estoy generando? Plásticos, cartón, etcétera. ¿Qué cantidad? ¿Cómo vamos a gestionarlos? ¿Sí? Operaciones de nacimiento, todo lo que tiene que ver con el uso de agua en operaciones de limpieza, mortalidad, huevos no eclosionados, plumón, aguas residuales. Entonces hay que hacer un inventario de qué está entrando y a partir de lo que está entrando, qué tipo de residuos por cantidad y tipo estoy generando para saber cómo va a ser mi proceso de gestión o mi proceso de manejo en cada una de las líneas productivas. Lo mismo pasa para producción de huevo, entonces entran los pollitos de un día, entonces residuos en que llegan en cajas de cartón, ya hablamos, vienen con contenido de excretas, cómo hacen los procesos de desinfección,
por ejemplo, el COVID puede vivir 70 a 72 horas en ese tipo de superficies. Entonces, cómo hacer una adecuada manipulación, minimizando el riesgo de contagio, tanto de los trabajadores como de los prestadores de los servicios de recolección. Entonces, esta línea base es supremamente importante porque con ella parto yo de cómo voy a enfocar mi proceso de plan de gestión de residuos sólidos a partir de la generación, recolección, transporte, reciclaje, tratamiento y disposición final. A partir de allí hay que reconocer entonces lo que no debemos hacer, mezclar. Acá tenemos envases de Ponimalta con envases de Clerar, unas prácticas inadecuadas de almacenamiento de material reciclable, el uso de las baterías, entonces cómo se almacenan las baterías, la recuperación del aceite usado en nuestras granjas donde tenemos generadores eléctricos, supremamente importante. Una caneca de 55 galones de aceite usado vale 80.000 pesos en el mercado, la compra una empresa que se llama Combustibles Juanchito y va por ella hasta las granjas dependiendo de la cantidad que se tenga, entonces es un potencial de aprovechamiento. Importantísimo siempre la parte de registro de lo que yo estoy generando, bien sea reciclable, el tipo de almacenamiento que le voy a dar, si es no reciclable, el tipo de almacenamiento que le voy a dar, la fecha en que se generó, la hora, los kilogramos de residuos generados, los kilogramos de residuos recolectados por la empresa, reciclados, papel, cartón, vidrio, recuperados, reutilizables de papel, cartón, vidrio. Siempre es muy importante registrar. Hay que tener muy claro que lo que no se puede medir no se puede demostrar y lo que no se puede mostrar no existe. Entonces es la manera de mostrarle a mi empresa dentro de los procesos de sostenibilidad ambiental que estoy haciendo para minimizar esos impactos ambientales y lo mismo a la autoridad ambiental en caso de que me requiera presentar esta información. ¿Sí? Autodeclaración de residuos como residuos peligrosos. Es muy importante tener claridad si yo soy un generador de residuos peligrosos o no. Y en el caso de ser un generador, sí tengo la obligatoriedad de registrarme, de acuerdo al decreto 4741, que es el que me dice si me tengo que registrar o no a partir de la cantidad de residuos sólidos peligrosos o de residuos peligrosos que yo genero en mi unidad productiva. Entonces aparece un formato de registro que es el cual yo debo de diligenciar para presentar a la autoridad ambiental competente. ¿Sí? Dentro de los beneficios de la implementación de un plan de gestión integral de residuos sólidos y residuos peligrosos, yo tengo beneficios de tipo económico, tengo generación de un nuevo renglón económico para la empresa, reducción de costos del servicio público como es la recolección y disposición de residuos, a nivel social, generación de nuevos empleos calificados, concientización y fomento de cultura ciudadana empresarial y ambiental, reducción del impacto ambiental relacionado con la disposición de residuos y alargar la vida útil de materiales, disminuyendo el desgaste de los recursos, por ejemplo, los residuos sanitarios, como les mencionaba anteriormente. Acá observamos una imagen del manejo, por ejemplo, del huevo. ¿Sí? Es muy importante no lavar ni desinfectar el huevo con ninguna sustancia. El huevo tiene una película natural que lo protege. Verificar que la bandeja esté en buen estado y que sea nueva. Almacenarlos en un lugar habitual, fresco y seco. Y el punto 4, que es el residuo donde yo estoy generando. Entonces acá yo ya tengo identificado mi ciclo de vida de ese producto. En el punto 4, esa bandeja destruirla y ahí sí, como ya no tiene huevo, preferiblemente desinfectarla y hacer la disposición en la caneca, en la bolsa de color negro como residuo no aprovechable. ¿Sí? Posterior y finalmente, para garantizar la sanidad o la bioseguridad, lavarnos las manos con suficiente agua y jabón. Entonces, estas son herramientas que nos permiten garantizar un manejo adecuado de los residuos que yo estoy generando, tanto en granjas como en clasificadoras, plantas de beneficio, unidades avícolas y nuestras mismas casas. Estos son sistemas de devolución post-consumo, por ejemplo, de llantas usadas. En Colombia se generan 2,5 millones de llantas usadas, en Bogotá al año. ¿Sí? El 30% o 750.000 unidades terminan en las calles, avenidas, parques y otros espacios. 1.050.000 llantas se habrán recolectado este año en Bogotá, de acuerdo al programa de postconsumo de la ANDI, ¿sí? Y va a haber 99 puntos de recolección. Nosotros hemos participado de estos procesos de devolución postconsumo en el Quindío y en Risaralda, ¿sí? De una manera importante. Entonces existen siempre unos mecanismos que son gratis, porque las personas que no conocen esto creen que siempre es necesario pagar. Hay unos que son gratis y sobre los cuales podemos tener un aprovechamiento o hacer uso para hacer disposición adecuada de estos residuos y sobre los cuales posteriormente la empresa que se los lleva me entrega a mí un soporte del tipo, cantidad y la disposición final que le dio al residuo para garantizar que la cumplimiento de la norma
y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad extendida al productor. Entonces acá, digamos, lo que está todo lo que es en la página del ministerio, que la pueden visitar, el Ministerio de Ambiente, todo lo que es el programa postconsumo de residuos para todo lo que son envases de plaguicidas domésticos, bombillas fluorescentes, baterías plomo ácido, pilas, medicamentos vencidos, computadoras, impresoras en desuso y llantas usadas. Entonces, digamos, lo que nosotros permanecemos muy continuamente visitando estas entidades para mirar cuándo se van a realizar jornadas de devolución postconsumo y en qué regiones para así mismo participar de ellas. ¿Sí? Básicamente esta era la presentación que les traía el día de hoy. Espero les haya sido de utilidad y estoy pendiente de abierto a preguntas con mucho gusto. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por la excelente presentación. Tenemos acá una pregunta en el chat. Quienes están por Facebook pueden también hacer sus preguntas escritas y las vamos a remitir aquí al ingeniero García. Nos pregunta Víctor Londoño, buenos días, en galpones automatizados de ponedoras, ¿cuál ha sido el mejor sistema que ha observado para el manejo de gallinaza? Bueno, lo más importante es tener muy claro la época del año. Dependiendo del clima que se está haciendo, ahí es necesario incrementar el traslado de la gallinaza por las bandas transportadoras a las marquesinas de sanitización y deshidratación. Si está haciendo, por ejemplo, calor, esas gallinazas se transportan generalmente entre 5 y 6 días a las marquesinas, ¿sí? Pero si estamos en tiempo húmedo, temporada de lluvia, donde la humedad relativa también se puede incrementar, etcétera, esos periodos de traslado de la gallinaza, de los galpones a las marquesinas debe ser mucho más acelerado. Esto inclusive nos va a permitir a nosotros disminuir la concentración de gases que puedan llegar a generar olores ofensivos dentro de las unidades avícolas y evitar el riesgo de producción de huevo por afectación del entorno automatizado que tenemos en cada uno de esos galpones. Entonces, lo más importante es conocer muy bien el confort que yo necesito al interior de mi unidad, de mi galpón o de mi batería, ¿sí? Y a partir de allí establecer los periodos de eliminación de la gallinaza a las marquesinas de sanitización. Pero los ambientes controlados tienen diferentes técnicas de extracción de aire, insuflado de aire en las bandas transportadoras, todos son muy eficientes, depende de la capacidad adquisitiva del productor y de las necesidades de la zona. Por ejemplo, no es lo mismo un ambiente controlado en Risaralda que en La Dorada, ¿sí? Porque las condiciones de temperatura externa van a afectar directamente el confort interno de la batería o del galpón automatizado de mi unidad avícola. Entonces son aspectos que hay que tener muy presentes a la hora de determinar o seleccionar una tecnología. Perfecto, doctor ingeniero García. Por acá otra pregunta, Luz Andrea Núñez, un saludo muy especial. ¿Qué valor agregado han dado a cáscaras, vísceras y plumas? Bueno, digamos todo lo que tiene que ver con subproductos cárnicos en plantas de beneficio, se han realizado unos procesos muy eficientes de recuperación. Todo lo que es sangre, vísceras no comestibles, decomisos, plumas, en plantas de beneficio tienen un valor agregado altísimo porque se utilizan para la elaboración de sustratos o alimentos balanceados en la producción de concentrados. Si nosotros los que tenemos mascota observamos de qué están elaborados los concentrados del perro, del gato, siempre observamos que dicen elaborados a partir de harinas de subproductos de sangre, carne y sebo, o harinas de hueso y sebo. Entonces son de una capacidad de comercialización muy eficiente. En Colombia hay unas grandes empresas de rendering y de elaboración de subproductos concentrados a base de estas enmiendas producidas en las plantas de beneficio. Muy importante es garantizar la adecuada recuperación y almacenamiento, evitando la pérdida de calidad de los insumos. Por ejemplo, en la parte del almacenamiento de sangre, evitar la dilución con agua, porque lo que realmente compra el empresario de rendering, el empresario que hace los concentrados, es la calidad proteínica que tiene esa sangre, no la diluida con agua. Lo mismo con las plumas, que estén lo más limpias posibles. Lo mismo con las vísceras. Entonces es garantizar esa calidad de recuperación y almacenamiento en unos periodos establecidos. Y en la parte del huevo se han realizado
estudios de compostaje o de adición de esas cáscaras en compost, incrementando los contenidos de calcio en esas enmiendas orgánicas que posteriormente van a ser utilizadas como condicionadores de suelos o recuperadores de relación carbono-nitrógeno en los suelos utilizados por el sector agrícola. ¿Sí? Se han venido dando otros estudios, por ejemplo, del uso de cáscara de huevos en la elaboración de cementos, de bloques, de adoquines, etcétera, pero son estudios que se han realizado por parte de investigaciones de universidades. Básicamente son los aspectos que se han tenido presentes en los últimos tiempos. Ok, gracias, ingeniero. Ingeniero, Luz Andrea nos pregunta también, a nivel de pequeño productor, ¿qué tipo de medidas qué tipo de medidas se han tenido para ellos? Y respecto a las cáscaras, vísceras y plumas, ¿qué pueden esperar o qué pueden hacer estos pequeños productores que sabemos que pues están entre 10, 15, 20, algunos van hasta casi los 200 animales encasetados? Entonces, ¿qué podrían hacer ellos? Bueno, es muy importante. Nosotros en Pereira trabajamos con una asociación que se llama APROVID, donde son muchos pequeños productores de 200, 300, 400, hasta 2000 pollos. Y ellos tienen, por ejemplo, una asociatividad con una planta de beneficio. La planta de beneficio les presta todo el servicio de faenado o de transformación de pollo en pie, pollo en canal. Y garantizan toda la parte de almacenamiento y disponibilidad adecuada de esos residuos cárnicos, sangres, plumas, vísceras, etc. ¿Sí? En el caso de que no se tenga la facilidad de hacer un proceso de agremiación de estas características, ¿sí? Es muy importante tener claridad que hay que garantizar la calidad de los productos que se le están suministrando a los consumidores. Entonces nosotros como consumidores debemos tener muy claro también de dónde los proveemos de nuestros alimentos. Si estos provienen de un centro de beneficio que esté con todos los certificados del INVIMA o no, para garantizar que los productos han sido manipulados de la manera más segura posible, garantizando las condiciones de bioseguridad y de sanidad aviar y de salud al consumidor final. En el caso de que se realicen, por ejemplo, producciones de 50, 60 pollos, donde el beneficio se hace en las mismas viviendas, es muy importante siempre garantizar la disponibilidad de esos recursos. Generalmente nosotros de la federación visitamos productores con un promedio o con una cantidad de casetamiento de 200 pollos mínima, ¿sí? Que es lo que se ha trabajado a partir también del Instituto Colombiano Agropecuario. Pero en el caso de que se da la necesidad, lo que siempre recomendamos o sugerimos es hacer compostaje a través de cajones de compostaje como se hace en la mortalidad, donde se va a disponer todo lo que es pluma, vísceras no comestibles, sangre, de una manera adecuada, evitando siempre la proliferación de moscas, de olores, evitando el enterramiento o la disposición a cielo abierto que puede traer gallinazos, ¿sí? Y generar problemas de bioseguridad para otras unidades avícolas que se estén instaladas en esas zonas o cerca de esas zonas o para los mismos habitantes de esas viviendas. Entonces siempre hemos trabajado todo lo que son las prácticas de compostaje o de transformación en los cajones de compostación para ese tipo de sistemas productivos. Okay, muchas gracias, ingeniero David. Ingeniero, por Facebook tenemos una pregunta de Juan Diego Giraldo y nos pregunta, ¿para los pequeños y medianos productores se les recolecta los residuos? Digámoslo que no, como ya, yo creo que ya con la respuesta pasada se puede dar más claridad al tema. Una empresa que compre, porque esos residuos los compran generalmente las empresas que realizan los concentrados, ellos recolectan o compran a partir de cierta cantidad y también miran la calidad. Entonces una persona que sacrifique 200 o 150 pollos no va a generar la cantidad de subproductos cárnicos que permitan retornar los costos de transporte y toda la logística que conlleva recolectarlos, las distancias o los sitios a los cuales se tenga que trasladar la empresa que los compra para posteriormente llevarlos a las fábricas, entonces no se vuelve rentable. Lo que uno aconseja cuando son pequeñas producciones es el compost de mortalidad, y ese compostaje al final del proceso de biotransformación sí genera inclusive un valor agregado y un ingreso económico por comercialización de este tipo de enmiendas para los pequeños productores. Por ejemplo, en la asociación de Asoprovi que les comento de Pereira, algunos productores sí tienen 180 pollos, pero como asociación sí los visito a la mayoría, ¿sí? Que me han pedido el acompañamiento, y hemos realizado compost de mortalidad en esas pequeñas granjas donde se realiza beneficio
manual, que no es lo ideal. ¿Sí? Desde la federación nosotros siempre trabajamos en la parte de garantizar la sanidad vial y la inocuidad alimentaria, en pro de garantizar la salud de todos los consumidores. Entonces lo ideal es mirar qué tipo de proceso se está realizando a cada uno de esas aves que se están consumiendo. Ok, ingeniero, muchas gracias. Para finalizar, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el manejo adecuado en tiempo y tiempo de porcentaje de temperatura y humedad para sanitización de la gallinaza? Bueno, los tiempos de sanitización están establecidos por las resoluciones ICA 3650, 3651 y 3652, ¿sí? Y generalmente lo que uno hace es con la termocupla hacer su apilado. El proceso de apilado tiene una relación 2 metros de ancho por 1 de alto, ¿sí? Es la relación adecuada para garantizar una distribución de la temperatura en toda esa pila, ¿sí? Entonces yo introduzco la termocupla y voy midiendo la temperatura con el paso de los días. Al tercer día, en una pila bien estructurada, esa temperatura sube a los 65 grados centígrados, llegando a 70 grados centígrados al cuarto día. Entonces, al cuarto, quinto día ya se puede llegar a establecer que a 70, 68 grados centígrados se ha eliminado una gran cantidad de virus y bacterias o material microbiano que pueda haber causado enfermedades o mortalidades en ese lote, ¿sí? Que se haya tenido encasetado en esa unidad productiva. Entonces, los tiempos de sanitización dependen de la humedad que se tenga. La humedad está entre un 40 y un 60%, ¿sí? Que es ideal para que los microorganismos se activen y generen toda esa curva de crecimiento exponencial, de reproducción, de latencia y de decadencia durante todo el proceso de sanitización. Eso se mide a través de la termocupla. Si yo tengo una temperatura que sigue creciendo es porque hay una gran actividad microbiana de esos microorganismos eliminando virus o material patógeno. Pero en el momento en que la temperatura, yo la mido y empieza a disminuir, es porque la actividad microbiana ya empezó completamente a disminuir. Entonces ahí los procesos de eliminación de patógenos ya se empezaron a equilibrar. Entonces eso es lo más importante, garantizar siempre la trazabilidad y el formato de lectura de las temperaturas que se realiza mínimo 2 veces al día, en horas de la mañana y en horas de la tarde, para garantizar una adecuada lectura y tener varios datos de medición. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Nuestra última pregunta, tiempo de descomposición de compost de solo cáscara por cajón o kilo. No, digamos los que hemos podido hacer los acompañamientos, la cáscara hay que triturarla, porque la cáscara es calcio. Entonces en ese proceso, digamos lo que no se hace un proceso de transformación como tal en enmienda, sino que lo que se adiciona es un porcentaje de calcio a esa enmienda orgánica que vamos a obtener al final del proceso de biotransformación, por ejemplo, de la mortalidad o de esas claras de huevo, o de esas yemas que se están disponiendo a través de esos cajones de compostaje en el caso de clasificadores si se llevan a cabo, ¿sí? Entonces lo más importante allí es triturar la cáscara para hacer adición a ese material orgánico que se va a obtener al final de un proceso de compostaje de pollinaza o de gallinaza, incrementando los valores nutricionales y de contenidos de fósforo, de calcio, de manganeso, de nutrientes o de micronutrientes como tal en el producto final. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. La idea pues es generar unas preguntas pertinentes y que terminen de dar muy claro el panorama de lo que usted nos presenta hoy. De nuevo, desde UNEXAR le extendemos el agradecimiento por siempre participar con nuestros eventos. Esta es su segunda conferencia y le agradecemos por estar activo con nosotros. Los invitamos a que sigan pendientes de las conferencias que vienen en las próximas semanas. Un saludo muy especial para el profesor Jorge Alzate, para la profesora Luz Andrea, para todos los que están conectados en este momento. Muchas gracias, ingeniero, y le agradecemos pues por estar con nosotros de nuevo. Jaime, Jorge, con muchísimo gusto. Lo que les podemos servir desde la federación, ya saben que con el mayor de los gustos y con mucho cariño para todos. Ok, muchísimas gracias. Voy a darle paso al ingeniero, al docente Jorge Alzate. David, muchas gracias por estar acompañándonos. Al profesor Jaime, muy amable. A Luz Andrea, un abrazo, gran compañera.
Estos son temas muy importantes que de pronto los muchachos no lo ven, se centran mucho en la parte práctica, pero esto es fundamental, en la parte productiva, pero esto es fundamental para nuestra vida práctica. El manejo de residuos es algo muy complicado, algo que trae muchos problemas, que muchas de las explotaciones pecuarias que nosotros tenemos o que en algún momento tienen problemas con las secretarías de salud, con el ICA, es por este mal manejo de los residuos. Entonces, muy amable, muchas gracias por su ayuda, por su apoyo y esperamos seguir contando con su presencia en otras capacitaciones. Muchas gracias. Claro que sí, Jorge, con muchísimo gusto. Que tengan un feliz día. Un feliz día para todos, David, un feliz día para usted. Quienes están preguntando